Hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este curso de Tarot Rider-Waite. Bueno, esta clase es un bonus que les había prometido grabarles para poder hablar un poquito de lo que tiene que ver con la relación que hay entre estos 22 arcanos mayores de nuestro Tarot Rider-Waite con las 7 leyes del universo. ¿Bien? Así que, como lo vimos en su momento y les gustó el tema, he decidido agregar esta clase como un bonus al curso. Esta clase es optativa, así que desde ya, si no te hace demasiado sentido lo que tengo para contar aquí acerca de las leyes del universo, podés optar por no verla, no es algo obligatorio dentro del curso, pero si te gusta la idea de poder indagar un poquito más acerca de dónde viene todo esto y cómo podemos utilizarlo a nuestro favor, bueno, en esta clase vamos a ver en detalle todas las leyes que justamente rigen al universo, cómo utilizarlas, cómo podemos aprovecharlas a nuestro favor. Es como un mini curso de metafísica lo que vamos a ver, y luego vamos a avanzar al siguiente nivel que tiene que ver con ver esta correspondencia que existe entre los arcanos mayores de nuestro tarot y estas leyes. Bien, así que bueno, como hacemos siempre, te voy a compartir pantalla y vamos a comenzar entonces a indagar un poquito a ver de qué se trata todo esto. Bueno, para comenzar vamos a ver un poco lo que tiene que ver con los orígenes del tarot. Esto lo vimos allá por la primera clase, hace bastante ya, pero vamos a hacer un pequeño repaso para ver de dónde viene esta idea y de dónde surge. Bien, entonces, como vimos al comienzo de nuestro curso, este mazo fue diseñado e ilustrado por Rider-Waite y por Pamela Colman. Ambos eran integrantes de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, más conocida como Golden Dawn, ¿sí? Que era una organización secreta y esotérica en la que se estudiaba y practicaba magia, astrología, cábala, tarot y alquimia. Esta orden fue fundada en Londres en 1988. ¿Sí? Les digo el año para que más o menos nos pongamos en contexto de cuál era la época en la cual fue justamente diseñado este mazo. Varios de sus integrantes, porque esta orden estaba compuesta por muchas personas que de hecho fueron reconocidas por aquellos tiempos y que hasta el día de hoy han dejado un legado al cual podemos acceder, no solamente este tarot que conocemos, sino que hay libros, hay bibliografía, hay muchas cosas que tienen que ver con los integrantes de esta orden. Entonces varios de sus integrantes dejaron este legado de alguna manera acerca de las prácticas que realizaban en aquella orden, ¿sí? Que fue fundada justamente para poder compartir conocimientos que hasta el momento no eran para todo el público y al cual solo tenían acceso algunas personas elegidas y que además de ser elegidos, recibían una iniciación para poder formar parte de este selecto grupo. Bien, lo que se hacía era darles, digamos, ingreso a esta orden de una manera muy mística, donde tenían que tener ciertos conocimientos incorporados. Hay algunas teorías que hablan de que las personas tenían que estudiar durante un año y un día, como lo hacen en la religión wicana también. Hay otra teoría que habla de que eran algunos meses los que les llevaba esta formación. Sin embargo, lo claro es que para poder ingresar aquí había que tener ciertos conocimientos y cierta preparación. Preparación que hoy en día nosotras ya tenemos por el solo hecho de tener contacto con un mazo de cartas, por el solo hecho de tener contacto con las leyes del universo de alguna manera, por el solo hecho de tener un nivel de conciencia superior. Bien, sabemos que hay algo más y de alguna manera nuestra alma se pone en este proceso de búsqueda. Estos conocimientos antes eran herméticos, eran conocimientos que no tenían, a los cuales no tenían acceso todas las personas, sino que eran para un grupo reducido de personas, y justamente de esto se trataba esta orden. ¿Bien? Entonces dichos integrantes accedieron a conocimientos que les permitieron materializar grandes fortunas, amores, salud y abundancia en general, ¿sí? Por lo general, estas personas eran personas de la alta sociedad de aquella época y terminaban construyendo aún más fortuna o la felicidad que tanto anhelaban gracias a todo esto que practicaban. Que nadie tenía muy en claro por esos días qué era, simplemente sabían que era algo que
a lo cual podían acceder ellos y nada más, y que había de alguna manera ciertas limitaciones para que el público en general pudiera acceder a estos conocimientos. Entonces, luego de mucho tiempo se fue descubriendo que las prácticas que realizaban eran, por ejemplo, viajes astrales, meditaciones, hipnosis, todo lo que tiene que ver con la astrología, tránsitos planetarios. También utilizaban el tarot como un camino de autoconocimiento, no tanto como algo predictivo, ¿sí? Lo que hoy conocemos como lo que sería el tarot terapéutico, ¿bien? Por supuesto que para el común de la gente, cuando este mazo empezó a popularizarse, al no tener estos conocimientos que estos creadores tenían, ¿sí? Este mazo fue tomando una connotación que tenía que ver con lo predictivo y que también se fue asociando a otros mazos que venían antes de este, ¿sí? Como por ejemplo el de la cigana, o las cartas españolas, o el de Madame Lenormand, y otro tipo de oráculos y tarot que sí se utilizaban de alguna manera con fines adivinatorios. Pero originalmente el tarot de Rider Waite no tenía este fin, sino que era utilizado dentro de la Golden Dawn para poder realizar un camino de autoconocimiento y una especie de chequeo para ver en qué momento de todo este proceso de materialización se encontraba cada uno de sus integrantes. Bien, nosotros ahora, como tenemos la posibilidad de tener ambas vertientes y ambas corrientes de conocimiento, podemos llegar a tener justamente una visión mucho más amplia de esta herramienta. Y si bien usarla como un camino de autoconocimiento, también podemos usarla con fines predictivos. Por lo tanto, será nuestra decisión cuál es el camino que queremos tomar, o si queremos usar, como siempre les digo yo, desde mi mirada, un poquito de cada una y así formar una lectura un poco más completa. ¿Bien? Entonces, como les decía, dichos integrantes accedieron a los conocimientos que les permitieron materializar grandes fortunas en su momento, ¿sí? Todo esto lo podemos saber gracias a un libro que hay, que justamente uno de sus integrantes fue quien lo escribió, donde fue recopilando todas estas técnicas, y se llaman Los documentos secretos de la Golden Dawn, que es de MacGregor Matters. ¿Bien? Entonces, en dichos documentos se describen todas las técnicas y recursos que utilizaban para poder lograr la abundancia en la vida, y están basadas siempre en la aplicación de las 7 leyes universales. Entonces, White y Coleman decidieron dejar de alguna manera encriptados estos conocimientos que no eran populares, como les decía, por este entonces, en este mazo, y así nace la correlación del mazo de tarot con las 7 leyes universales, que es lo que vamos a ver en esta clase. ¿Bien? Pero bueno, a priori, antes de empezar con el desarrollo de lo que tiene que ver ya con los arcanos mayores, vamos a hacer un pequeño recorrido acerca de cuáles son estas leyes, qué significan y cómo podemos utilizarlas. ¿Bien? Lo primero que vamos a entender, y el primer concepto que tenemos que tener en claro para poder utilizar estas leyes, es en qué se basan estas leyes. ¿Bien? ¿Cuál es digamos, el fin que tiene poder entender todas estas leyes? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que todo lo que existe es energía. ¿Bien? De acuerdo con las diferentes densidades, percibimos esta energía de una manera diferente. Entonces, estas leyes siempre existen y funcionan en todo momento, ¿bien? No importa si actuamos en armonía con ellas o no, son leyes universales, por lo tanto, funcionan siempre. Sin embargo, sentimos cuando algo está fuera de balance. Cuando algo no está funcionando, nosotros lo vamos a sentir. Cuando no estamos acordes a estas leyes, lo vamos a sentir. Las leyes corren en paralelo, y esta idea tiene que ver con esto de que si ignoramos una ley, vamos a ignorar todas las demás. Funcionan como un efecto dominó. Bien, entonces, para yo poderme alinear con el universo y con cómo funciona el universo, sí o sí tengo que entender que si yo dejo de utilizar una ley, voy a dejar de utilizar todas las demás. Bien. Otra idea es que no podemos cambiar estas leyes universales ni anularlas.
Entonces, la única pregunta es, si somos conscientes de que existen, ¿bien? ¿Y en qué medida estamos moldeando nuestra vida de acuerdo a ellas? Estas leyes funcionan exactamente igual que la ley de gravedad. Bien, nosotros aquí en la Tierra, si de repente tiramos un objeto al piso, ese objeto se va a caer. Y no hay nada que pueda impedirlo. Bien, es una ley que rige el universo y que no la puedo cambiar. Tampoco la puedo dejar de tener en cuenta, ¿sí? Porque sé perfectamente que si algo se cae, va a terminar en el piso. ¿Bien? Bueno, así como esta simple ley que la aprendemos desde pequeñitos y que la aplicamos desde pequeñitos, porque un bebé justamente empieza a tomar contacto con el mundo que lo rodea y la primera ley que aprende es la ley de gravedad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque empiezan a tirar las cosas constantemente para ver qué pasa. Bueno, ahí es cuando las mamás andamos todo el tiempo levantando juguetes del piso. Esa es justamente la primera ley que incorporamos. Y luego vendrán las otras, ¿sí? Pero son leyes de las cuales no podemos escapar. Y este concepto de que todo es energía, ¿bien? Tiene que ver con que justamente esta energía tiene diferentes densidades. No quiero hacer este video tan complejo, simplemente es para poder darles una idea de cómo funciona todo, pero de acuerdo a la densidad que tiene la energía, justamente si nosotros vamos a poder tocarla, o sea, va a ser una energía que se materializa, o va a ser una energía que esté aún en otra dimensión. Esto ya lo vamos a entender un poquito mejor ahora que avancemos con el concepto de las leyes. Pero sí a priori saber que la energía tiene distintos estados, digamos, como si habláramos del agua. ¿Bien? El agua tiene 3 estados: líquido, sólido y gaseoso. Bueno, aquí la energía pasaría un poco lo mismo. ¿Bien? Podemos verla en el caso que esté en el estado sólido, digamos, ¿sí? En el estado gaseoso no la podemos entender, no la podemos tocar, quizá podemos verla, ¿sí? Pero nos cuesta, y en el estado líquido también podemos verla, pero es como que se nos escapa un poquito, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poquito estos conceptos con más detalle. Vamos a ponernos en contacto ahora con la primera de las leyes universales, y esta es la ley del mentalismo. La primera ley universal establece que todo es conciencia, ¿sí? Todo lo que ves a tu alrededor era inicialmente un pensamiento, hasta que se convirtió en un resultado visible como una energía condensada. Aquí vemos justamente esto de que la energía se condensa. Todo comienza en un pensamiento, dice esta ley, ¿sí? Todo tiene su origen en el mundo invisible y en el mundo mental. Esta ley también se conoce como la ley de la unidad divina, la pueden encontrar así también. Todo está conectado. Este principio es el que nos permite aplicar nuestra facultad mental para aprovechar todas las demás leyes, casi percibiendo el pensamiento como un sistema operativo que nos permite interactuar con otras capas del ser. Entonces, esta es la primera gran idea que vamos a tener que aprender, ¿sí? Para poder entender de qué van las 7 leyes universales. La primera es la ley del mentalismo y tiene que ver con esto de que todo nace en una idea. Y ustedes me dirán, bueno, sí, si por ejemplo yo soy inventor y quiero crear un invento nuevo, voy a tener una idea y la voy a llevar a cabo y voy a crear ese invento. Sí, esa puede ser una interpretación, ¿bien? Pero aquí hablamos de que cualquier pensamiento que yo tenga va a materializar algo. No importa si es un pensamiento que yo lo tenga enfocado en el trabajo, o en un proyecto, o en una idea que quiero llevar adelante. Todo lo que pienso se materializa. Todo lo que pienso, de alguna manera, construye mi futuro. Y de esto se trata justamente esta idea de que todo es conciencia. El primer paso para poder alinearme con el universo es ser consciente de esta idea. Si yo estoy todo el día quejándome de que el país está mal, de que mi novio me abandonó, de que el dinero no me alcanza,
de que mi pareja me miente, de que mis amigos son, no sé, cualquier cosa. Puedo llegar a afirmar millones de cosas, ¿bien? Ese pensamiento es justamente lo que está creando mi futuro y lo que está creando mi experiencia. Por lo tanto, mi nivel de conciencia es un nivel de conciencia erróneo, porque yo no estoy siendo consciente de que estoy construyendo mi futuro y mi presente con esos pensamientos que tengo recurrentes en mi cabeza. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer para poder entender cómo funciona el universo es observar en qué estoy pensando todo el día. Detenerme a observar en qué estoy poniendo mi atención y detenerme a observar si realmente estoy siendo consciente de que tengo este poder. Porque en la medida que tomo conciencia de que tengo este poder, automáticamente empiezo a cambiar mis pensamientos y de alguna manera a hacerme responsable de este poder que me ha sido dado y a decir, no, si yo tengo la capacidad de cambiar mi futuro, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué seguir construyendo lo mismo que tengo hasta ahora, que no me gusta, si tengo la posibilidad de construir algo mejor? Entonces, de esta manera, mi conciencia hace justamente el salto que necesita para poder empezar a alinearme con el universo. Porque este es el primer paso, es la primera ley. ¿Cómo podemos usar esta ley a nuestro favor? Bueno, percibimos las cosas de acuerdo a nuestros pensamientos. Bien, el mundo es como es, pero nosotros lo vemos de la manera en que pensamos dependiendo de nuestros miedos y de nuestras creencias. Las acciones hacen que nuestros pensamientos tengan una existencia física. Si yo tengo un pensamiento, por ejemplo, de que hace calor, quizás busque algo para ponerme que sea un poco más fresco, ¿bien? Si yo tengo, por ejemplo, el pensamiento de que todos los hombres son malos, probablemente no busque conocer a nadie nuevo en mi vida. Si yo tengo el pensamiento de que el país en el que vivo está gobernado por personas ineptas y que eso a mí me limita, claramente no voy a poder desplegar toda la creatividad que yo tengo y con la que cuento para poder generar ese negocio que me saque adelante. ¿Bien? Se trata simplemente de esto. Hacerme responsable de que todo lo que pienso está construyendo mi futuro. Y no hay otra vuelta. No tiene la culpa el de afuera. El responsable de esos pensamientos soy únicamente yo. Por lo tanto, en la medida que entienda esto, voy a tomar contacto con esta primer ley del mentalismo. ¿Bien? Por otro lado, entender que todos tenemos un observador distinto. Yo, por ejemplo, puedo decir que mi remera es de color rosado y otra persona puede decirme que es de color salmón. Sin embargo, puede que las dos tengamos razón, porque nuestra mirada está viendo ese color. Bien, así como con algo tan bobo como esto que les estoy diciendo, pasa con la vida en general. Yo puedo considerar, por ejemplo, que el país en el que vivo es un país que me permite tener millones de oportunidades día a día para poder generar recursos. Sin embargo, puedo hablar con otra persona que me dice que en este país no se puede vivir más y que se quiere ir. Cada uno tiene su observador y cada opinión que sale de cada uno es completamente válida porque está sustentada por sus miedos y por sus creencias. En el caso que yo me enfrente y me haga responsable de que esto que estoy pensando no me ayuda, voy a tener que empezar a modificar mi sistema de creencias. ¿Bien? Nuestros pensamientos y nuestras acciones deben estar en total armonía. Y eso es otra cosa fundamental. Acá nos encontramos con una palabra que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la coherencia. Yo tengo que ser coherente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Porque si no existe esa coherencia, no puedo avanzar en la vida. ¿Bien? Yo no puedo decir, por ejemplo, que me voy a sentar a trabajar y ponerme en la computadora a escuchar música, porque eso no es parte de mi trabajo. ¿Sí? Ahora, si yo digo, por ejemplo, de 9 a 6 de la tarde voy a trabajar y me pongo a trabajar y a generar algo para poder justamente hacer de mi trabajo algo próspero, claramente estoy trabajando alineada con lo que pienso. Y hay una coherencia entre lo que pienso, lo que digo
y lo que hago. ¿Bien? Entonces, para crear cualquier cosa en tu vida, primero debes dirigir tus pensamientos. De esta manera, creas tu realidad. De nada sirve que yo tenga mi pensamiento dirigido, por ejemplo, personas que dicen, yo quiero progresar, ¿bien? Entonces, ¿qué hacen? Van, buscan un trabajo, lo desarrollan, son responsables, van todos los días a trabajar, todos los meses cobran su sueldo, pero cuando llegan a casa, o cuando se juntan con un amigo, o cuando hablan con su pareja, lo único que hacen es quejarse. Hoy es lunes, no tenía ganas de ir a trabajar, en el trabajo pasaron un montón de cosas que no tenía ganas de estar ahí, me quería venir a mi casa, o, por ejemplo, estoy ganando muy poco, en este país no se puede progresar, ¿quién puede avanzar si el gobierno que tenemos es ta? ¿Bien? Entonces, no hay una coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Porque ¿qué estoy pensando? En quejas. ¿Qué estoy haciendo? Sí, estoy yendo a trabajar. Claramente sí, tengo la conducta, soy responsable. ¿Qué estoy atrayendo a mi vida? Más motivos para quejarme. Bien, el universo me escucha y no sabe si lo que yo digo me conviene o no. No sabe si lo que yo digo realmente lo quiero o no. Lo único que entiende el universo es que lo que yo pienso es lo que estoy atrayendo. Y hagan una muy, pero muy simple prueba para comprobar esta ley. Piensen en una persona que hace tiempo no ven. Un amigo, un compañero de trabajo, no sé, un compañero de la primaria, de la escuela, cualquier persona que se les venga a la cabeza. Y digan, hace mucho que no sé de esta persona. Y digan el nombre. Van a ver que a los pocos días aparece esa persona de alguna manera, o alguien te la nombra, o aparece en una sugerencia de Facebook, o aparece un mensaje, algo pasa. Si no quieren hacerlo con una persona, porque puede aparecer alguien del pasado que no tenemos ganas, háganlo con un chocolate. Piensen en un chocolate. Y traten de imaginar cómo comen ese chocolate y lo saborean. Y suéltenlo al universo. Van a ver que dentro de poco tiempo van a estar saboreando ese chocolate. Así como podemos atraer algo tan simple como un chocolate, podemos atraer lo que queremos a nuestra vida. Pero para eso nos tenemos que hacer 100% responsables de lo que pensamos y de lo que decimos y de lo que hacemos. De eso se trata la ley del mentalismo. Soy completamente responsable de lo que digo, hago, ¿sí? Y pienso. Así que tiene que haber una coherencia. Si yo estoy detectando alguna incoherencia en algunas de estas tres áreas, voy a tener que hacer algo justamente para poder alinearlas y recién ahí voy a tener esta primera ley dominada. ¿Bien? Vamos a pasar a la siguiente ley. La siguiente ley es la ley de correspondencia. Me encanta esta imagen porque acá vemos un árbol, ¿sí? Y su reflejo en el agua. Y esta ley dice, como es arriba, es abajo. ¿Qué significa esto? Como es adentro, es afuera también. Esto es una frase del Kybalión, ¿bien? Y dice que lo que existe en lo invisible, existe en lo visible. Lo que sientes y crees internamente se manifiesta externamente. Y acá vemos justamente un poco lo que veíamos recién, ¿sí? Lo que yo siento en mi interior cada vez que tengo un pensamiento es lo que voy a construir, porque hay una correspondencia. ¿Bien? La ley de correspondencia a menudo también se conoce como la ley de atracción. Bien, se dice que uno atrae, en realidad, lo que está sintiendo, lo que está pensando. Este principio propone que si quieres cambiar lo que está fuera de ti, debes enfocarte en tu interior. Recuerda, todos estamos conectados y si nos centramos en nuestro bien mayor, traerá bien al universo y a quienes lo conforman. Entonces, para darles un ejemplo acerca de cómo funciona esto de la ley de correspondencia, tiene que ver con esto de que yo únicamente voy a traer a mi vida
lo que esté disponible desde mi energía interior. Si yo en mi interior, como les decía recién, tengo una energía donde no me hago responsable de lo que pienso, no me hago responsable de lo que tengo que sanar, no me hago responsable de que internamente realmente hay emociones que no me están ayudando, me quedo anclado en creencias que no me suman, entonces claramente la correspondencia me va a traer lo que yo merezco. ¿Bien? En cambio, si yo me atrevo a mirar en mi interior y decir, bueno, a ver, yo estoy todos los días pensando cosas negativas. ¿Qué pasó acá? Y lo que pasa es que yo crecí en un hogar donde, por ejemplo, tener dinero era algo malo. El dinero era algo a lo cual tenían acceso únicamente las personas que hacían las cosas mal. Por ejemplo, por nombrarles una creencia que puede llegar a ser muy común. Pero claro, yo no me atrevo a ir a cuestionar a mis padres de cómo pensaban. Tampoco me atrevo a cuestionarme a mí de por qué estoy pensando así. Entonces prefiero ir y trabajar todos los días, 8 horas, y ganar ese sueldo, total a mí me alcanza. Perfecto. Y si te alcanza, entonces ¿por qué te quejas? ¿Bien? Si yo estoy conforme con lo que tengo, no hay queja. Por lo tanto, no me voy a poner a criticar absolutamente nada. Ahora, si yo detecto en mí una queja, tengo que ir a ver por qué me estoy quejando, cuál es el origen de esa queja, y tengo que hacerme responsable de que hay una creencia que está asociada a eso. Y tengo que hacerme responsable de que esa creencia la tengo que cambiar. Porque si no, voy a seguir atrayendo a mi vida más de lo mismo por la ley de correspondencia. Es como si fuéramos grandes imanes, ¿bien? Que únicamente atraemos lo que tiene la misma energía que tenemos nosotros. ¿Cómo podemos usar la ley de correspondencia a nuestro favor? Si realmente queremos ver un cambio en nuestro mundo exterior, primero debemos cambiar nuestro mundo interior. Por ejemplo, si quieres tener más alegría y amor en tu vida, tengo que ser más alegre y expandirme en el amor. Así de sencillo y así de difícil. ¿Bien? Si yo quiero, por ejemplo, tener abundancia, tengo que tener primero abundancia en mi interior. ¿Y cómo hago para tener abundancia en mi interior? Bueno, trabajando todo aquello que me limita y que no me permite conectar con la abundancia. Y volvemos a la primera ley, la del mentalismo. Por eso decíamos que todas las leyes están alineadas y son como un efecto dominó. Y no puedo dejar de practicar una sin que la otra sea afectada. ¿Bien? Entonces, pienso y en la medida que pienso, voy a construir un nuevo futuro para mí. ¿Cómo? Porque voy a empezar a atraer por la ley de correspondencia lo que mi energía está permitiendo que llegue a mi vida. ¿Bien? Vamos a pasar a la tercera ley. La tercera ley es la ley de vibración. Y aquí nos ponemos en contacto con esta idea de que todo en este universo es energía y está en constante movimiento. Bien, nosotros vimos al principio que todo es energía. Ese era el primer concepto que teníamos que tener claro para poder entender estas leyes. Bueno, ahora nos vamos a poner en contacto con la idea de que aparte de que todo es energía, todo está en un constante movimiento. Todos son simplemente frecuencias vibrando a diferentes velocidades. Y hay dos polos de vibración. Bien, el espíritu está en un extremo y la materia que está en el otro extremo. Entonces, entre esos dos polos hay millones de diferentes niveles vibratorios, ¿sí? Entonces, si sienten miedo, enojo o vergüenza, estamos en una vibración baja. Tan pronto como sentimos amor, alegría, gratitud, podemos empezar a percibir una vibración más elevada. Entonces podemos notar la diferencia también por la ligereza o la pesadez que sentimos, dependiendo de nuestro estado emocional. La ley de vibración es maravillosa porque es una ley que la sentimos en el cuerpo. Yo creo que es, aparte de la ley del mentalismo, que podemos reconocerla fácilmente, porque si yo estoy diciendo algo que no está construyendo algo bonito para mi futuro, me doy cuenta, ¿sí? Si yo me estoy quejando, me estoy dando cuenta de que me estoy quejando, ¿sí? Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de lo que esa queja construye en realidad.
pero en sí sé que me estoy quejando, ¿bien? De hecho, hay personas que lo dicen, me quejo todo el día, ¿bien? Bueno, la ley de vibración pasa un poco lo mismo. Cuando nosotros empezamos a tomar conciencia, nos sentimos en esta sensación de que hay algo que no está bien. Me siento pesada, me siento rara, siento como cansancio, hay cierto agotamiento que puede incluso venir de lo mental. Bien, si yo tengo pensamientos negativos todo el día, llega un momento que eso me pasa factura y que de alguna manera va a impactar en mi mundo emocional. Por lo tanto, la ley anterior también se va a ver afectada. ¿Bien? Entonces, entre estos dos polos dice que hay millones de diferentes niveles vibratorios. Bien, entonces podemos entender que la ley de vibración es una vibración que nosotros emanamos, ¿bien?, desde la materia hacia el universo. Y ese universo devuelve la misma vibración a nosotros. Por lo tanto, acá entiendo esto de que si yo tengo una vibración elevada, voy a poder materializar cosas bonitas en mi vida, y si tengo una vibración baja, voy a seguir atrayendo siempre cosas negativas a mi vida. ¿Bien? ¿Cómo podemos usar esta ley a nuestro favor? Bueno, en primer lugar debemos alinear nuestra vibración a lo que deseamos atraer, ¿sí? Si yo quiero seguir atrayendo, por ejemplo, personas que no me sumen a mi vida, que me conecten, por ejemplo, con vicios, o que me conecten con cuestiones que no tengo ganas de seguir teniendo en mi vida, bueno, ahí voy a tener que hacer un cambio, ¿sí? Cuanto más fuerte vibremos en esa frecuencia, más rápido será el efecto magnético. Por eso es que es muy importante tener en cuenta esto de la vibración. Lo que pasa es que esta ley fue mal entendida durante mucho tiempo y caímos en esto del positivismo tóxico, que le digo yo, con esto de que tenemos que estar todo el día con una sonrisa y mostrándonos como que todo está bien. Y en realidad la vida no es eso, eso es irreal, ¿sí? No existe una persona que sea feliz las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Eso es imposible, porque si nosotros tuviéramos ese concepto de la ley de vibración, entenderíamos que no hay nada que tenemos que aprender, que así como estamos felices y contentos. Y en realidad tenemos un montón de recursos que nos permiten seguir evolucionando y creciendo en este camino de la vida. Por ejemplo, las emociones. Las emociones tienen mucho que ver con la ley de vibración, porque yo emito una vibración cuando emociono, ¿sí? Si yo tengo alegría, ¿sí?, voy a tener una vibración muy bonita, claramente. Pero esa alegría yo no la puedo sentir todo el tiempo, porque no sería saludable para mí, ¿sí? Por eso es que estas personas que transmiten esto de que todo el tiempo hay que estar bien, realmente es algo que no se puede llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque tenemos otras emociones que pueden llegar a ser un poco incómodas de sentir, como el enojo, como la tristeza. Sin embargo, son completamente necesarias, porque ya vamos a ver, cuando veamos su conexión con los arcanos, cómo cada una de estas leyes tiene ciertos pasos que tenemos que cumplir para poder llegar a la otra de una manera óptima, y realmente, sin emociones, esos pasos serían imposibles de dar. Así que acá sacarnos la idea de que todo el tiempo tenemos que estar felices. ¿Cómo tenemos que practicar la ley de vibración? Bueno, tenemos que practicarla únicamente en esos momentos donde estamos pensando conscientemente en eso que queremos atraer. Y acá voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo quiero atraer a mi vida un auto 0 kilómetro, un auto del año para las personas que son de otros países. Entonces yo me pongo a pensar y digo, bueno, quiero que mi auto sea de marca, por ejemplo, Peugeot, quiero que sea de color rojo, quiero que tenga asientos de cuero de color blanco, quiero que tenga aire acondicionado, quiero que tenga, por ejemplo, algo que lo haga exclusivo, lo más específico posible. Bien, voy a pensar en ese auto. Voy a imaginar que me subo a ese auto y que lo voy a conducir, ¿sí? Como si estuviera realmente en una película viéndome a mí conduciendo ese auto.
hago las señas y todo porque así es como lo tienen que hacer, ¿sí? ¿Qué sentirían si tuvieran ese auto en sus manos, si estuvieran conduciendo ese auto? Imaginemos que vamos por una ruta, viendo un paisaje maravilloso. Cierro los ojos y me transporto a ese momento. Ahí es donde estoy justamente emitiendo esa vibración que necesito para traer ese deseo a mi vida. Ahí es donde estoy sintiendo la alegría, porque eso que tengo en mis manos ya es mío. Si yo lo puedo ver en mi cabeza, lo voy a poder ver en mi mano. El tiempo que va a llevar, ya vamos a ver después cuánto tiempo y cómo se manifiestan los tiempos. No importa en este momento. Tampoco importa el cómo. Tampoco importa si en este momento en mi cuenta bancaria no tengo ni un centavo para comprar ese auto. No me importa nada. Lo único que me importa es que ese auto es mío, que yo lo tengo, que lo estoy conduciendo, que voy por una ruta viendo un paisaje maravilloso y que estoy inmensamente feliz porque lo logré. Esto es la ley de vibración. Emitir esa vibración con esa alegría, con esa gratitud de que yo ya tengo ese deseo cumplido. ¿Bien? Nada más. No necesito ir con una sonrisa por la vida, porque eso es irreal. No lo podría cumplir absolutamente nadie. Y de hecho, si pudiera haber una persona que lo hiciera, sería una persona que estaría detenida en un estadio donde no podría seguir evolucionando, porque sin crisis no hay evolución. ¿Bien? Así que no tengan miedo de llorar, no tengan miedo de enojarse, no tengan miedo de conectar con esas emociones, porque son completamente necesarias para nuestra evolución. Y nuestra vibración va a ser cada vez más alta en estos momentos que tengamos de visualización, mientras más nivel de conciencia tengamos y mientras más sanos estemos. Y para eso sí o sí es necesario ponernos en contacto también con un estado de vibración un poquito más bajo, que puede ser estas emociones que les digo que aparecen, que justamente nos van a permitir sanar y soltar todo lo que en el pasado nos ha dolido y poder seguir adelante. ¿Bien? Bueno, vamos a pasar entonces ahora a la cuarta ley, que tiene que ver con la ley de la polaridad. Acá nos encontramos con la idea de que todo es dual, o sea que todo tiene dos polos, ¿sí? Todo tiene su par de opuestos. Lo igual y lo diferente son en realidad lo mismo, eso es lo que dice esta ley. Este principio es importante, ya que sugiere que podemos cambiar la polaridad de un grado de emoción, reconociendo que es lo mismo y eligiendo el grado que mejor se adapte a nuestras necesidades. Entonces acá nosotros podemos elegir de qué lado estar. Acá vemos una imagen que a mí me gusta mucho para ilustrar esta ley, que tiene que ver con un hombre, ¿sí?, que está caminando por una pradera y tenemos la mitad de la imagen, está de noche, hay un árbol que está seco, que está caído, hay oscuridad, él tiene el peso de ese árbol sobre su espalda, y por otro lado, ¿sí?, tenemos una pradera donde es de día, donde las nubes ya se están disipando, hay claridad, y el árbol está plantado, verde, con sus ramas preciosas. ¿Bien? Esto es lo que pasa, ¿sí?, en la vida. Nosotros podemos elegir ver el árbol verde o podemos elegir ver el árbol seco y derrumbado. Todo tiene una polaridad, absolutamente todo. Y ustedes me dirán, sí, pero hay cosas que son así y no las podemos cambiar, son negativas, sí. Pero dentro de lo positivo siempre hay algo negativo y dentro de lo negativo siempre hay algo positivo. Y de cada experiencia, así sea la experiencia más dolorosa de nuestra vida, siempre tenemos la posibilidad de elegir cómo vivirla. Y aquí, en esta ley, entra mucho lo que tiene que ver con el victimismo. Esta persona podría perfectamente dejar esa carga y caminar. Sin embargo, no lo hace. ¿Qué busca con esto? Reconocimiento, dar lástima, que los demás lo vean, que alguien advierta el sacrificio que está haciendo. Fíjense que llegó a la parte donde hay luz
sin embargo, no soltó su carga. Bien, de esto se trata esta ley. Yo elijo cómo vivir y cómo transitar el camino de la vida, desde una polaridad positiva o desde una polaridad negativa. Y volvemos a lo mismo. No se trata de caer en el positivismo tóxico, porque no existe, no es real. Se trata simplemente de elegir esto de decir, bueno, tengo dos opciones. Tengo ante mis ojos un desafío. ¿Cómo lo voy a transitar? ¿Me voy a hacer responsable de que esto lo tengo que hacer y que va a ser un proceso y cuando termine lo voy a lograr? ¿O simplemente voy a tomar esto como un gran martirio, voy a hacer que todo el mundo me tenga lástima, que todo el mundo me apoye, que todo el mundo tenga que ver todo lo que yo estoy sufriendo? ¿Para qué? ¿En qué me suma? En absolutamente nada. El objetivo es el mismo, lo voy a tener que transitar al camino. ¿Bien? Entonces, elijo transitarlo de la manera que me es más funcional. De eso se trata. ¿Cómo vamos a usar esta ley? Bueno, vamos a tener en cuenta que siempre podemos caminar entre un polo y el otro, ¿sí? Solo necesitamos ajustar nuestra vibración. Y acá fíjense que aplica la ley anterior, ¿bien? Entonces, busco lo bueno en lo que aparentemente es una mala situación. Se entiende que el fracaso es solo una lección y me permito sentirme triste y enojado, incluso derrotado, pero no permito que esos sentimientos permanezcan en mi vida mucho tiempo, porque decido ponerme en acción. Nadie dijo que el camino iba a ser fácil, nadie dijo que no me iba a costar, nadie dijo que a este hombre no se le iban a lastimar las manos de repente y que se iba a enojar y que iba a estar cansado y que iba a estar frustrado y enojado. Pero eso no es un estado permanente que lo adopta para ser visto o para que le tengan lástima. Es parte del proceso, lo reconoce como parte de ese proceso. Una vez que ese proceso terminó, yo sigo adelante, me pongo en acción. No necesito quedarme estancada en emociones que no me sumen. Por eso les digo, las emociones son recursos que tenemos los seres humanos para poder ponernos en acción. Por lo tanto, cuando aparece una emoción negativa, yo tengo que ver qué acción me está pidiendo que haga esa emoción. Y si no lo puedo ver solo, buscaré ayuda, ¿bien? Para que alguien me coachee con esto. Pero sí o sí voy a tener la posibilidad de generar una acción de acuerdo a la emoción que está apareciendo. Ahora, si yo me quedo anclada o anclado en esa emoción, claramente tengo un problema, porque mi vibración va a bajar y voy a seguir atrayendo a mi vida más de lo mismo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque elijo vivir en la polaridad incorrecta. Me quedo en el polo negativo y no entiendo que hay un polo positivo y que se trata de encontrar el punto medio entre los dos, de encontrar el equilibrio. ¿Bien? Bueno, aquí pasamos a la siguiente ley. Esta ley es una ley que a mí me encanta porque tiene que ver mucho con la astrología, así que lógicamente que la ley del ritmo es una de mis preferidas. Y acá dice inhalar, exhalar, sol y luna, nacer y vivir, morir y nacer otra vez. Todo en el universo tiene un ritmo, todo en el universo es parte de un ciclo, ¿sí? De eso se trata. Todo en nuestras vidas se mueve con un ciclo natural. Sabemos que después de sentirnos mal nos vamos a sentir bien, necesitamos descansar luego de trabajar duro, dormir luego de haber estado despiertos. Esta ley nos muestra bellamente que todo está en constante movimiento y cambio y que no tiene sentido retener algo. ¿Bien? Entender la ley del ritmo es entender los ciclos de la naturaleza y los ciclos del universo. Nosotros estamos regidos por energías que van determinando ciclos que tienen que ver con nuestra vida. Bien, estos ciclos tienen distintas fases y esas fases justamente hacen que este proceso tenga sus subidas y bajadas, pero que nos lleven justamente a una conclusión. Cada ciclo tiene un comienzo y tiene un final y vuelve a empezar. Lo que cambia es que cada ciclo es distinto uno del otro. Por ejemplo, para entender esta idea de los ciclos, podríamos decir que un día
¿sí? Un día que está formado por 24 horas es un ciclo. Un ciclo que tiene fases, que podríamos decir que es la mañana, la tarde y la noche, ¿sí? Allí tengo un ciclo con sus fases. Pero claramente yo sé que el ciclo comienza en la mañana y termina en la noche, pero todos los días este ciclo se repite, sin embargo, no hay nunca un ciclo que sea igual al otro. Ningún día es igual uno del otro. Bien, eso mismo funciona para todo tipo de ciclos y para los ciclos de la vida. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar la ley del ritmo? Simplemente entendiendo que todo en la vida tiene un ciclo. Por lo tanto, cuando yo empiece a pensar en ese auto que me quiero comprar, no voy a pretender que el auto aparezca automáticamente en mi garage, porque eso es irreal. Y tampoco me voy a volver loca si no llega al mes o al año. ¿Por qué? Porque todo tiene un ciclo. ¿Y en qué consiste este ciclo? En que cada una de esas fases del ciclo que yo voy atravesando van a ir haciendo en mí el trabajo necesario para que yo me convierta en la persona merecedora de ese auto. Porque si yo no lo tengo hoy en día, ese auto, es porque claramente hoy en día no estoy preparada para materializarlo. Por lo tanto, voy a entender que parte de este ciclo tiene que ver justamente con poder ir haciendo los procesos de transformación necesarios que me pide el universo para yo poder convertirme en esa persona merecedora de eso que quiero atraer a mi vida. Entonces, acá voy a poner un ejemplo para que lo entendamos mejor. Supongamos que yo empiezo con una idea que quiero ser terapeuta. Yo sé que hay algo que tengo que, de alguna manera, dar a la sociedad, y me gusta la idea de, por ejemplo, la superación personal, puede ser el coaching, podría ser la astrología, podrían ser terapias alternativas, etc. Entonces, nace esa idea en mí, ¿bien? Cuando nace esa idea, yo estoy en fase 1 de esta ley del ritmo. Luego voy a empezar a pasar por distintos estadios, donde seguramente tendré que elegir una formación, donde tendré que estudiar, donde tendré que recibirme, tendré que capacitarme. Luego me voy a poner en contacto con, por ejemplo, desafíos que tengan que ver con cómo hago para que este negocio funcione, cómo hago para conseguir clientes. Me pongo en contacto con otros conocimientos que tienen que ver quizás con el marketing de repente, con trabajar con colegas, con hacer algo en común, y así sucesivamente me voy a ir fortaleciendo y pasando por momentos difíciles, porque voy a tener mis dudas, voy a tener mis desafíos, voy a tener que enfrentarme a ciertas cosas que quizás no lo esperaba, cuando empezó esa idea que era únicamente el ser terapeuta y tengo algo para dar. Hasta que llega el momento en que el ciclo concluye y yo puedo materializar esto, decir, bueno, soy terapeuta y trabajo como tal. Bien, pero para que todo eso suceda, hubo un ritmo, un ciclo que lo tuve que respetar, que tuve que ir pasando por sus distintas fases. Y una vez que esto termine, comenzará un nuevo ciclo que tendrá que ver probablemente con adquirir más herramientas, perfeccionar ciertas cosas, elegir una rama, ¿por qué no?, de todo esto que sé para profundizarla o para especializarme. Bien, doy este ejemplo por poner un ejemplo X. Esto lo podemos usar con cualquier ejemplo que ustedes tengan. Bien, entonces, ¿cómo vamos a usar la ley del ritmo a nuestro favor? Bueno, es esencial que nos movamos al ritmo de la vida. Entender que una vez que algo comienza, hay un ritmo que vamos a seguir y que van a haber momentos donde nos vamos a poner en contacto con crisis, con dudas, con muchas alternativas, donde vamos a tener que tomar decisiones, donde nos vamos a ir construyendo y deconstruyendo de alguna manera, y allí nos vamos a ir adaptando a ese ritmo que nos propone y vamos a comprender cómo funciona este ciclo de vida que se nos ha propuesto. ¿Bien? Pero todo tiene un ritmo y no lo puedo forzar. No hay algo que pueda llegar a mi vida antes de que el ciclo termine.
Y esto claramente en la astrología lo podemos ver, ¿sí? En qué parte del ciclo estoy, cómo lo estoy viviendo, qué desafío me está poniendo. Por eso les decía que esta ley es la que más me gusta. Bueno, vamos a otra ley que es también una ley muy mal entendida, que es la ley de causa y efecto. Esta es la sexta ley universal y establece que cada causa tiene un efecto y no hay efecto sin causa y ningún efecto permanece sin una causa. Si reconoces un efecto en tu vida con el que no estás satisfecho, puedes rastrear la causa, dice esta ley. Así sabrás lo que debes cambiar para lograr el efecto deseado. También puedes pensar que en esta ley como una semilla y la cosecha. Bien, a través de esta ley podemos ver claramente que somos los creadores de nuestra vida y asumir la responsabilidad de ello y ver exactamente lo que deseamos cosechar. Entonces, la ley de causa y efecto tiene que ver con esto de que lo que yo hago, ¿sí?, me va a dar un fruto. Y ese fruto puede ser el fruto que yo quiero o puede ser un fruto que quizá no tenía ganas de tener. Entonces, por ejemplo, vamos a llevarlo a un ejemplo como hago siempre. Supongamos que lo que yo quiero es atraer mi auto 0 kilómetros, mi coche del año para otros países. Entonces, yo voy a elegir cómo quiero atraer esto a mi vida, ¿no? Entonces yo puedo decir, hacer este ejercicio que les decía, todos los días, conectarme con esa idea de que ese coche ya es mío, y entender que esto va a tener un ritmo, por lo tanto en algún momento va a llegar, ¿sí? O podría, por ejemplo, estar todo el tiempo quejándome de que el auto que tengo no me gusta, o de que directamente si no tengo auto, de que tengo que viajar en colectivo, que no me gusta viajar en colectivo, que estoy harta de todos los días subirme a un subte, o de estar rodeada de gente, de viajar incómoda, conectarme con la queja. Pero claro, yo llego a casa y me pongo a visualizar mi auto 0 kilómetros. Claramente no lo voy a traer, porque mi vibración, por la ley del mentalismo, que es la primera, ya me está diciendo que no lo voy a tener. Hay una causa y un efecto. Por lo tanto, es fundamental reconocer, ¿sí?, con qué no estoy satisfecho de mi vida para poder cambiarlo. ¿Cómo? Cambiando mis pensamientos acerca de eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para usar esta ley a nuestro favor? Reconocer, ¿sí?, que somos los creadores de nuestra vida y pensar qué causa se necesita para tener el efecto que tanto deseo. Si yo quiero hacer un cambio en mi vida, tengo que cambiar lo que está causando eso que no me gusta. Bien, de eso se trata esta ley. Y llegamos a la última de las leyes universales, que tiene que ver con la ley de género. Esta ley deja claro que todo en este universo contiene energía femenina y masculina, ¿sí? Este principio no se refiere a la sexualidad o a un género físico, sino que se refiere a las características arquetípicas que tienen los géneros, ¿sí? Lo masculino es la energía penetrativa, asertiva, progresiva, el inicio, la conquista, todo lo que tiene que ver con la exploración, el impulso, la materialización, el progreso, y lo femenino es una energía más pasiva, más receptiva, nos conecta con la intuición, con lo sagrado, con todo lo que tiene que ver con la protección, mantiene tradiciones, honra la prioridad de lo más importante, al tiempo que nutre lo que es más esencial para la vida. Entonces, pudiendo entender que tenemos ambas energías en nosotros y que ambas trabajando juntas tienen una magia particular que tiene que ver con esto del proceso de materializar, es allí donde nosotros vamos a poder justamente aplicar esta ley. ¿Cómo la utilizamos? Bueno, integrando la energía femenina y masculina en nosotros, ¿sí? Una energía equilibrada. Por ejemplo, podríamos decir, me pongo en acción para hacer algo, pero no por eso dejo de escuchar a mi intuición, ¿bien? O tengo la capacidad de ser, por ejemplo, una persona que tiene ese ímpetu para avanzar, sin embargo,
Si tengo que detenerme y ponerme en una actitud pasiva y receptiva para poder aprender algo, lo hago. Bien, de eso se trata, lograr este equilibrio. Otra cosa muy importante tiene que ver aquí con la energía sexual. La energía sexual que hay en nosotros es la energía que nos permite materializar. Cuando mi energía sexual no está equilibrada, no puedo materializar absolutamente nada en mi vida. Y esto no tiene que ver básicamente con tener el acto sexual, sino que tiene que ver con tener alineado mi chakra raíz para poder justamente hacer que esa energía de materialización fluya. Por lo tanto, si hay algo con mi energía sexual que no está bien, lo tengo que observar y lo tengo que sanar. Si hay algo de mi sexualidad que no estoy aceptando, lo tengo que observar y lo tengo que sanar. ¿Bien? Esta es la única forma en que podemos acceder a ese poder creativo y crear la vida que deseamos vivir. ¿Bien? Bueno. Bueno, vamos a ver entonces ahora qué relación tienen todas estas leyes que acabamos de descubrir con nuestro tarot de Rider-Waite. ¿Bien? Y vamos a empezar con el principio de este viaje del loco, ¿sí? Que tiene que ver con la carta número 0. Recuerden que yo les dije que hay autores que comienzan este viaje desde la carta número 1, que es la carta del mago, pero a mí me gusta comenzar, y comparto esta idea con muchos autores que comienzan este recorrido desde la carta número 0, que es la carta del loco. Y si nos ponemos a recordar un poco la energía que nos trae esta carta tiene que ver con un inicio, con un nuevo comienzo, con una idea que surge, ¿sí? Recordemos que está asociada al planeta Urano, que tiene que ver con esta idea que surge de la nada, ¿bien? De ese lienzo en blanco que se nos presenta de repente en la vida y que decimos, bueno, tengo un lienzo en blanco, ¿qué obra de arte puedo pintar aquí? En este estadio de conciencia no hay ninguna carga, no hay ningún tipo de preocupación. De hecho, tampoco hay mucha responsabilidad. Tiene que ver con una idea que surge y que vamos un poco a la deriva, sin tomar, digamos, conciencia de los riesgos que podemos correr a la hora de llevarla a cabo, ¿sí? Veíamos ese perrito que acompañaba a este loco, que está al borde del precipicio, sin embargo no le preocupa demasiado, y el perrito de alguna manera le alerta de que hay un peligro adelante o que puede llegar a haber un peligro, sin embargo no le estamos prestando atención, estamos como en un estado de inspiración. ¿Bien? Entonces, esta carta es la que representa el primer momento de esta fase que va a dar comienzo a este ciclo. Bien, un poco lo que les contaba recién. Entonces, aquí tenemos la idea de la ley del mentalismo. En esta carta, Rider intentó representar cómo nosotros, desde nuestro pensamiento, podemos construir nuestro futuro. ¿Cómo? Dando paso a esta idea, dando entidad a esta idea, teniendo contacto con esa iluminación que de repente recibimos y que nos vamos a embarcar en un viaje para poderla llevar a cabo. Luego tenemos la ley de correspondencia y aquí nos encontramos con la carta número 1. La carta número 1 es la carta del mago. Y la carta del mago nos ponía en contacto con esta idea de que vamos a ver cuáles son los recursos que tenemos para llevar a cabo esta idea. Para llevar a cabo esta idea, yo sé que voy a tener, en primer lugar, el pensamiento, que son las espadas, vamos a tener el fuego del inicio, vamos a tener también la acción, ¿sí? Y vamos a tener las emociones. Todo esto va a construir esta ley de correspondencia que dice que como es arriba es abajo. Por lo tanto, todo aquello que yo quiera atraer a mi vida, lo voy a poder construir desde estos recursos. ¿Bien? Bueno,
Vamos a continuar entonces con la ley de correspondencia, como les decía, que tiene que ver con esto de que como es arriba, es abajo, ¿sí? Esta idea. Luego de que entendemos esta ley de correspondencia, si yo entiendo que como es arriba, es abajo, voy a entender también que hay un proceso que tiene que ver con poder ponerme en contacto con la energía de la carta número 2 o del arcano número 2, que en este caso es la sacerdotisa. ¿Y a qué nos invitaba la sacerdotisa? A conectar con la energía femenina, a conectar con esta energía que tiene que ver con la introspección, con el estudio, con indagar en mis secretos, con poder conocer las leyes del universo, justamente, ¿sí? Recordemos que esta sacerdotisa tiene sobre su regazo la Torá, que es un libro donde se resumen de alguna manera todos estos conocimientos ocultos, ¿sí? Donde me puedo poner en contacto de alguna manera con mi intuición, donde puedo tener acceso a cierta información que no la puedo tener desde la acción, que sería el mago. ¿Bien? Entonces, aquí empiezo a comprender cómo funciona esto de que como es arriba, es abajo. Y esta acción que hace el mago con sus manos, ¿sí? De poder decir de alguna manera que todo lo que yo tengo sobre esta mesa, todos estos recursos con los que cuenta este mago, reconozco ese poder creador en mí, pero necesariamente una vez que lo reconozco, tengo que poder también integrar ese lado femenino que tiene que ver con el autoconocimiento, con la autoexploración, con el ponerme en contacto con el otro poder interior que tengo, que es mi lado femenino, y que me va a poder llevar justamente a conectar con la intuición. ¿Bien? Y luego llegamos a la ley de vibración. Aquí encontramos la carta de la emperatriz, es el arcano número 3, y aquí recordemos que la emperatriz tiene este escudo, ¿no? Donde vemos el símbolo de Venus, que nos ponía en contacto con la abundancia, que nos ponía en contacto con el disfrute, que nos ponía en contacto con todo eso bonito que tengo a mi alrededor, con entender que tengo un campo fértil a mis pies y que puedo allí construir lo que desee y poder agradecer, ¿sí? Esto también es importante en esta carta. En la medida que yo conecte con el agradecimiento, con las vibraciones bonitas, con todo lo que tiene que ver con la abundancia desde el pensamiento, desde la emoción, el poder emanar esta vibración al universo donde quizá no lo tengo todo, porque si ustedes observan, esta emperatriz está sentada en un trono bastante lujoso, tiene su vestido, tiene su collar, tiene una corona, ¿sí? Tiene varias cosas que de alguna manera nos invitan a pensar que es una mujer que tiene abundancia, pero sin embargo está la intemperie, ¿sí? Hay ciertas cosas que aún faltan aquí en esta carta. Esta emperatriz no está en un castillo de repente rodeada de lujo, sin embargo, ella tiene la capacidad de conectar con el disfrute de este proceso, ¿sí? Disfrutar con el disfrute y disfrutar con la abundancia. Ella se siente aquí conectada con la creatividad. Tenemos esa creatividad para poder construir ese futuro que queremos para nosotros, ¿sí? Somos tierra fértil. Esa es otra idea de esta carta, el tema de la fertilidad, ¿sí? Tiene que ver con el crecimiento también. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con esta energía vital que nos permite justamente ponernos en contacto con todo esto que es tan bonito, que tiene que ver con el agradecer lo que tengo hasta aquí. Y una vez que entiendo cómo funciona esta ley de vibración y que esta vibración que yo emito atrae más abundancia a mi vida, tengo que pasar a la siguiente carta, que es la carta del emperador. Aquí es donde nos ponemos en contacto con todo lo que tiene que ver con las leyes, con el control, con esto de tener una estructura. Aquí es donde empiezo a poner en práctica lo que tiene que ver con las planificaciones, que son tan famosas cuando uno empieza a estudiar ley de atracción. Esto que dicen, por ejemplo,
tengo que planificarlo todo y tener una conducta y de repente todos los días tener esa, digamos, impronta de decir, bueno, me voy a sentar y voy a observar mi panel visionario. Estas son distintas herramientas que se utilizan en esta ley, ¿sí? Y que tienen que ver con esto de que yo atraigo a mi vida lo que de alguna manera siento que vibra conmigo. Son estrategias, son ayudas que voy a ir encontrando para poder recorrer este camino que me lleva a materializar lo que sueño. Pero ¿qué pasa? Estas estructuras, ¿sí?, que son rígidas, si ustedes observan a este emperador aquí, él está sentado en un trono de piedra, ¿bien? Y esta carta también está asociada con lo que tiene que ver con los dolores del cuerpo, con lo que tiene que ver con la incomodidad a veces también, ¿no? Y habla de que estas estructuras llega un momento que tengo que dejarlas atrás, porque si eso no sucede, claramente me voy a estancar. Entonces, aquí nos ponemos en contacto con la primera idea de que tiene que ver con, una vez que conecto con la abundancia y que entiendo cómo funciona esta ley de la vibración, tengo que aprender a planificar, tengo que aprender a hacer nuevos hábitos y a tener nuevos hábitos en mi vida para que me den una estabilidad, para poder tener cierto control sobre las cosas que sí puedo controlar, ¿sí? Por ejemplo, voy a elegir planificar y en que en mi planificación haya una conducta de trabajo que me lleve justamente a lograr ese objetivo. Voy a planificar, por ejemplo, el hecho de decir, bueno, voy a dedicar algún momento de mi día para conectar con esa sacerdotisa que me lleva a conectar con mi intuición. Voy a ponerme en acción como hace el mago, controlando los recursos que tengo, y siempre con esta vibración bonita de agradecer cada paso, cada movimiento que doy. ¿Bien? Eso lo voy a estructurar y me va a poner en contacto con esta idea de orden. Pero una vez que eso lo aprendo, lo tengo que soltar. Porque nuevamente aparece una carta, que en este caso es el hierofante o el sumo sacerdote, como queramos llamarlo, y esta carta nos habla de que aparte de esta planificación, tengo que entender cómo funciona, recordemos, ¿sí?, esto de cómo es arriba es abajo. Nuevamente aquí vuelve a aparecer en esta fase de nuestro ciclo esta idea, ¿no?, de encontrar esto de poder decir, bueno, si como es arriba es abajo, voy a estudiar, me voy a poner en contacto con nuevos conocimientos, me voy a abrir para poder justamente florecer de alguna manera, ¿sí?, y tener nuevos conocimientos que me permitan seguir avanzando en este ciclo. Acá me voy a poner en contacto con esta idea de comunicarme, de buscar maestros, de buscar guías, de buscar mentores, de buscar nuevas formas de poder justamente crear una nueva ideología que siga sustentando todo esto que estoy construyendo. En el caso de que yo esté, por ejemplo, queriendo atraer un proyecto a mi vida, supongamos que lo que yo quiero es, volviendo al ejemplo que les di, ser astróloga, ¿no? En este caso, yo estaría en el estadio donde me pongo en contacto con el estudio, donde busco a alguien que me enseñe, donde busco mentores, donde busco bibliografía, donde me pongo en contacto con los valores que tengo que tener para ejercer esta profesión, donde voy construyendo mi identidad como astróloga, ¿bien? En este caso. Por ejemplo, también voy a encontrar aquí esta parte de la comunicación, les decía, pero no de la comunicación con ese mentor, sino de la comunicación con el universo. Seguir recibiendo esa guía que me permite justamente, gracias a las estructuras que ya creé al pasar por el estadio del emperador, donde yo ya sé que todos los días hay algo que lo tengo que hacer, que es, por ejemplo, meditar o ponerme en contacto con mi voz interior, allí voy a encontrar las respuestas que no puedo encontrar de repente en el mundo material. ¿Bien? Y luego pasamos a la siguiente, que tiene que ver con este momento donde vamos a tomar contacto con las decisiones. Aquí nos encontramos con la carta de los enamorados, y esta carta nos va a poner justamente, acá hay un error, les pido disculpas en la diapositiva, esta es la ley de la polaridad. ¿Bien? Acá es donde yo me doy cuenta que hay decisiones que tengo que tomar.
¿De qué se tratan estas decisiones? De elegir qué polo voy a vivir, ¿bien? Si me voy a quedar escuchando a la serpiente, que está ahí en el árbol de la vida, tratando de tentarme con ideas que no son tan bonitas, o voy a escuchar a ese gran ángel que aparece sobre mí y de alguna manera me guía, ¿bien? Tengo que ponerme en contacto con esta idea. Acá van a aparecer las dudas, va a aparecer la confusión. Claramente estoy en un momento de elección, ¿sí? Esta es una fase del proceso donde debo elegir. Si me quedo con lo que tenía antes, que es esa queja, esa conducta pesimista, esa parte mía que está asociada a creencias limitantes de mi infancia, de mis ancestros, de mis padres, de mi base psicológica, o bien voy a dar ese gran salto que me va a permitir justamente hacer lo que tenga que hacer lo necesario para hacerme responsable de esto que quiero materializar. Bien, entonces aquí la ley de la polaridad, voy a elegir qué es lo que quiero vivir y cómo lo quiero vivir. Bien, entendiendo que hay polos y que todo este proceso va a tener sus momentos difíciles, sus momentos bonitos, sus momentos donde tomar decisiones y que cada una de esas decisiones va a llevarme justamente a la siguiente ley. ¿Qué pasa cuando yo entiendo cómo funciona la ley de la polaridad? Bueno, simplemente ahí voy a conectar con el siguiente arcano, que es el arcano número 7, el arcano del karma. Aquí me voy a poner en contacto con que hay cosas que voy a tener que dejar atrás. Para poder entender la ley de la polaridad y llevarla a cabo en mi vida, para poder tener esta idea que tiene que ver con, de alguna manera, elegir de qué modo quiero transitar este camino, ¿sí? Voy a tener que ponerme mi armadura, dejar mis emociones un poquito resguardadas y soltar lo que sea necesario, sobre todo lo que tiene que ver con el pasado, lo que tiene que ver con apegos, lo que tiene que ver con creencias. Recordemos que cuando veíamos esta carta hablábamos de ese pueblo que se ve a lo lejos, ¿sí? Que tiene que ver con esto de que de alguna manera dejo el hogar, ¿no? Me voy de ese hogar materno y me voy en un viaje, emprendo un viaje hacia un mundo mejor, hacia una nueva idea, hacia una nueva experiencia, donde de repente voy a tener que entender también que la ley de la polaridad está presente aquí en esta carta, porque recordemos que esas esfinges que guían este carro, que como vemos no hay ninguna soguita que las ate, ninguna correa que las ate al carro, simplemente guían este viaje, ¿sí? Entendiendo que dentro de todo lo malo hay algo bueno y dentro de todo lo bueno hay algo malo, por eso sus colores negros y blancos, ¿bien? También entendíamos la idea de que hay un universo que me guía por todo este toldo lleno de estrellas que tiene este personaje aquí, y también nos poníamos en contacto con la idea del equilibrio, ¿no? Esto de mantener el equilibrio. Bueno, tengo que respetar que hay una ley de vibración que me va a permitir justamente encontrar ese equilibrio entre estos dos polos, el positivo y el negativo, y que puedo llegar a tener momentos donde me acerque tanto al negativo como al positivo, pero tengo que tratar de ir por el medio siempre de este caminito, encontrando el equilibrio para poder avanzar. ¿Bien? Luego de que entendemos esto y de que somos capaces de soltar aquello que del pasado nos está pegando y que no nos permite justamente este proceso evolutivo, nos vamos a poner en contacto con el siguiente arcano, que es el arcano número 8, el arcano de la fuerza. Y aquí nos vamos a dar cuenta de que hay ciertos instintos que tenemos que vencer. Hay una fiera en nuestro interior que por momentos puede resultar indomable, que tiene que ver con nuestro ego también, y que es justamente la que a veces nos conecta con estas creencias que son muy, pero muy profundas, que están arraigadas en nosotros desde hace muchísimos años, desde muy pequeñitos, y que salen como si fuera una fiera, ¿sí? Que aparecen, y tengo que tener la suficiente fortaleza para enfrentarlas y poder domarlas.
¿Domarlas de qué manera? Cambiando esas creencias que son limitantes por creencias habilitantes. De esta manera voy a ir encontrando la fortaleza necesaria para poder seguir avanzando y poniendo en práctica la siguiente ley. Pero antes de pasar a la siguiente ley, el siguiente estadio de conciencia que sigue en esta ley de polaridad tiene que ver con la carta número 9, que es la carta del ermitaño. Aquí, una vez que yo ya fui capaz de dominar mis más bajos instintos, ¿sí?, voy a ponerme en contacto con esta idea de que me he quedado solo. De que de repente ese viaje que emprendí con este carro, ¿sí?, donde dejé atrás esas creencias, donde dejé atrás amigos, donde dejé atrás quizás familia, ¿por qué no? Bien, que no era coherente con esta versión que yo estoy construyendo de mí y que decidí tomar distancia, alejarme, ahora me encuentro completamente solo o sola. Y esta soledad sirve básicamente para poder indagar en mi interior y volver a tener un momento de introspección como el que tuve al principio de este viaje cuando me puse en contacto con la sacerdotisa, y de repente entender que ahora en esta soledad, ¿sí?, que a veces esta soledad no es algo que elijo, sino que me sucede ya como una experiencia natural, porque en el estadio de la sacerdotisa es como que reconozco ese poder en mí, ¿sí?, desde un momento de meditación, por ejemplo, y me pongo en contacto con esa parte interior mía porque lo estoy eligiendo de esa manera, para poder equilibrar esta energía femenina y masculina con la que cuento. Pero aquí, ya en este estadio del camino, en esta fase del camino, en esta fase del ciclo, ¿sí?, me pongo en contacto con la soledad de una manera que a veces no lo elegí. Sin embargo, me pasó. ¿Por qué? Porque tuve la capacidad de soltar, de dominar esos instintos y atreverme a hacer este viaje. Pero me he quedado solo y me he quedado sola. Y es uno de los procesos que pasa muy a menudo cuando uno emprende este camino de poder tomar conciencia de cómo funciona el universo. En esta soledad, lógicamente que tengo la posibilidad de encontrarme con una gran sabiduría que tiene que ver con el interior. Este ermitaño está en el medio de una montaña, donde está todo oscuro. La única luz que tiene es la de su faro, ¿sí? Recordemos que adentro del faro podíamos ver la estrella de David, que tiene que ver con esto de que hay algo divino aquí, ¿sí?, que me ilumina, que es un proceso que el universo me lo ha puesto en el camino para yo poder encontrar respuestas. Y lógicamente que aquí también me voy a poner en contacto con la crisis de alguna manera, ¿sí? Va a pasar esto de que esta soledad me va a doler. Puede pasar. Pero es en esa crisis justamente donde encuentro todas las respuestas que necesito para poder seguir en este proceso evolutivo. Y ahora sí, ya pasamos a la siguiente ley, que como les decía es mi preferida, es la ley del ritmo. Aquí en esta carta vemos este mandala, ¿bien?, que está representando justamente, una de las representaciones es el mandala zodiacal, ¿sí?, donde vemos que todo es parte de un ciclo, donde vemos que todo es un ciclo que tiene diferentes fases. En el caso del mandala zodiacal nos indica las 12 fases que tiene cualquier ciclo de vida, y que justamente aquí nos vamos a poner en contacto con la idea de los 4 elementos nuevamente, ¿sí? Vamos a ver que tenemos el fuego, la tierra, el aire y el agua como recursos para poder justamente cerrar este ciclo. Pensamiento, acción, emociones y pensamiento, acción, emociones, se me fueron los 4 elementos. Ya estoy hablando demasiado, esto es grave. Bueno, entonces nos poníamos en contacto con esta idea, ¿no?, de que tiene que ver con que yo tengo estos recursos, pero que esos recursos me acompañan en cada uno de los ciclos que los tengo que ir cerrando. Acá es donde llego al primer estadio de conciencia, donde me doy cuenta, en la rueda de la fortuna, que estoy siendo parte de este proceso y de este ciclo, donde voy a tener justamente que tener la suficiente valentía y el suficiente coraje para poder abrirme a los cambios y a las nuevas posibilidades.
muchas veces nos pasa que cuando empezamos un ciclo, creemos que cuando lleguemos al final de ese ciclo va a ser para siempre. Y nos pasa, por ejemplo, con carreras, nos pasa con la pareja, nos pasa con determinadas actividades que hacemos, ¿no? Que decimos de repente, bueno, esto yo lo voy a hacer por el resto de mi vida. Sin embargo, llegó un momento donde la vida cambia de repente y nos damos cuenta que ese ciclo terminó, que de alguna manera ese ciclo que termina da inicio a uno nuevo. ¿Y qué es lo único que me queda? Bueno, estos 4 elementos, ¿sí? Que tienen que ver con el fuego, que es la acción, la tierra, que es la capacidad de generar materia, ¿bien? El pensamiento, que es una de las cosas con las que construyo esa materia, y por supuesto las emociones, que sumadas a las acciones, estos 3 condimentos forman la receta perfecta para crear la materia. Por lo tanto, aquí nos vamos a poner en contacto con esta idea, de que todo en la vida tiene un ciclo, todo en la vida tiene un final, todo tiene un comienzo y un final, y tenemos que estar siempre abiertos al cambio. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando entiendo la ley del ritmo? Bueno, una de las leyes más importantes es la ley del ritmo. Porque una vez que yo comprendo cómo funciona la ley del ritmo, puedo pasar a las siguientes leyes, ¿sí? Y para pasar a las siguientes leyes, hay varios puntos que tengo que tener en cuenta. En primer lugar, y el primer punto que voy a tener en cuenta, es lo que me indica la carta de la justicia. La justicia, que es el arcano número 11, es la carta que me va a poner en contacto con esta idea de igualdad, con la idea de que tengo de repente que hay cosas que no las puedo hacer, que hay cosas que están prohibidas, que por más que yo ya reconozco en mí ese poder creador, ¿sí? No es que yo voy a decidir, por ejemplo, ir y quitarle la vida a alguien, porque eso no está bien. Hay leyes que amparan justamente y que empiezo a entender cómo funciona todo esto de ser justos, de ser iguales, ¿bien? De tener una autoridad que me permita justamente desde esa autoridad tener los valores suficientes para yo poder continuar en este proceso creativo. Si yo no entiendo cómo funciona la justicia, si yo no entiendo cómo ser justo en la vida y no entiendo, por ende, cómo funciona la justicia divina, no voy a poder seguir avanzando. ¿Y cómo funciona la justicia divina? Bueno, aquí nos ponemos en contacto nuevamente con la idea de alguna manera, esto del karma, ¿no? De decir, bueno, si yo actúo bien, voy a recibir en consecuencia, y si actúo mal, tendré que hacerme responsable, porque yo ya aprendí en este estadio que tengo que hacerme responsable de mis actos. Por lo tanto, voy a ser responsable y voy a empezar a comprender que hay cosas que no son legales, que hay cosas que pueden estar prohibidas, y que por más que yo quiera justamente materializar eso que necesito, bien, en mi vida, tengo que tener el autocontrol suficiente y los valores suficientes para poder seguir avanzando. Luego nos vamos a poner en contacto con el siguiente estadio de conciencia, que otra vez tiene que ver con esta parte de detenerme. Bien, aquí nos encontramos con la carta del colgado, y estos son esos momentos donde en nuestro proceso evolutivo y en nuestro proceso de materialización me tengo que detener a observar las cosas desde otro punto de vista. Recordemos que la carta del colgado decíamos que es una carta que a veces se malinterpretaba porque pensábamos, la asociábamos incluso con la muerte, ¿sí? Y esto está muy lejos de ser así. Simplemente tiene que ver con una forma, ¿sí?, de meditar, una forma de poder ver las cosas de otra manera. De eso se trata. Entonces aquí necesito otro punto de vista. De eso se trata este momento. Y luego nos ponemos en contacto con el arcano 13, que es la carta de la muerte. Una vez que yo entendí que la ley del ritmo es la ley que me habla de ciclos que se abren y que se cierran, para ver si realmente la entendí, la vida me va a poner en contacto con la muerte. La muerte es una carta que indica transformación, que indica pasar de un estadio a otro, ¿bien? Y que suele ser doloroso ese pasaje,
puede hablarnos de muerte física. En este momento podemos perder, por ejemplo, seres queridos que nos apuntalan, que están en el proceso, que están en el camino con nosotros. Sin embargo, parte de entender esta ley del ritmo es justamente entender que nosotros los humanos tenemos un ciclo de vida y que hay momentos en que vamos a tener que dejar ir a esas personas porque de este proceso nadie puede escapar. ¿Bien? Y luego de ponernos en contacto con este momento difícil que es la muerte, llega la templanza. Aquí es ese momento de la vida donde entendemos que hay un guía que nos acompaña en todo esto. También vemos que hay que encontrar un equilibrio en las emociones, una vez que ya pasamos por ese momento de duelo, ¿no? Que pasamos por conectar con la tristeza, con la desesperanza, con el dolor, con la angustia. Una vez que entendimos que esas emociones justamente son saludables de vivir en este momento, nos ponemos en contacto con esta idea de la aceptación después de una muerte o de una gran transformación que vivimos, y decimos, bueno, esto es lo que hay ahora, ¿no? Entonces aparece esta carta para contarnos lo que tiene que ver con el equilibrio de ese mundo emocional, pero también para mostrarnos, recordemos siempre, ¿no? En la carta de la templanza, este caminito que veíamos, que nos lleva al final de esa corona que se ve allá atrás en el sol, que tenía que ver con esto de que no te olvides que todo esto lo estás haciendo porque hay un propósito de vida para vos. Hay algo que tu alma vino a hacer, y ese camino es el que estás transitando. Entonces, de alguna manera, esta carta nos invita a tener calma, ¿sí? Y nos invita a entender esta idea de templanza que yo les contaba cuando hablamos de esta carta en el curso, que es esto de cuando a un metal hay que templarlo, ¿no? Que se lo expone a una temperatura muy alta para que quede al rojo vivo, que quede de una manera incandescente, luego ese metal se golpea fuertemente y se le da forma, ¿bien? De esa manera podemos construir, por ejemplo, un cuchillo. Bueno, esto es justamente esta carta. El universo me expone de alguna manera un dolor extremo, ¿bien? A esto de ponerme al rojo vivo, de poder de alguna manera templarme, porque lo que viene, ese propósito de vida que me está mostrando en esta carta de la templanza, con ese camino que lleva al sol, tiene que ver con que yo tengo que tener la fortaleza suficiente para poder cumplir ese propósito. Me habla de que ese propósito necesita cierta preparación de mi parte, y por eso es necesario templarme para poder cumplirlo. ¿Bien? Y aquí aparece la carta número 15, el arcano número 15, que es el arcano del diablo. Y esta carta nos pone en contacto con todas las tentaciones. Hay un momento en este ciclo, hay una fase donde queremos abandonar. Donde todos pasamos por ese momento donde decimos, bueno, la verdad es que no tengo ganas de seguir con esto, ya fue suficiente, ya he tenido pérdidas, ya he sufrido un montón, me pongo en rol de víctima y me conecto con el diablo. El diablo es esa carta que me representa justamente todos los apegos que tienen que ver con lo mundano, puede ser los apegos a las drogas, al alcohol, al sexo mal entendido, puede ser todo lo que tiene que ver con el materialismo, con esto de que lo único que vale es si yo materializo dinero, tengo que probarle a todo el mundo de alguna manera que lo he logrado, así que te muestro todo el tiempo lo que logré, exhibiendo mis logros, ¿sí? De una manera ostentosa. Eso justamente es la carta del diablo. Esta carta tiene dos posibilidades, o me conecta con el rol de víctima, con esto de los apegos, con esto de sentirme encadenado de alguna manera a algo que no puedo soltar, ¿sí? Que puede tener que ver también con esto de que quiero evadir todo lo que me pasó hasta el momento, no quiero aprender, no quiero sacar el aprendizaje de esas experiencias y las evado, o bien me pone en contacto con la parte del ego, con la parte del ego que quiere mostrar algo, ¿sí? A todo el mundo que lo logró. Entonces me quedo anclado en el diablo cuando creo que llegué a mi propósito de vida, pero en realidad lo que estoy mostrando es únicamente lo material. Porque cuando yo hablo, cuando yo me comunico, me doy cuenta en ese discurso, ¿sí?
que no hay una riqueza, que lo único que hay es dinero, es marketing, es cualquier cosa menos un propósito de vida claro, puro y sincero. Cuando yo me quedo anclado en hablar de cuánto dinero tengo en el banco, por ejemplo, pero no tengo una pareja, no he logrado, por ejemplo, tener un estado de realización a nivel alma, ¿bien? Siento que todavía me falta, entonces sigo buscando enriquecerme de manera ya que me conecta con la avaricia, ¿sí? Entonces, este fluir se ve interrumpido, este proceso evolutivo se ve interrumpido por el diablo. Y el diablo es una carta que justamente nos conecta con esos momentos de la vida que a veces no son tan fáciles de reconocer. Hay grandes, grandes personas que están paradas en el diablo. Personas muy famosas que de repente se quedan con esa gloria de decir, bueno, he logrado el éxito y a partir de ahora lo único que me queda es la ostentación y mostrarlo, ¿sí? Y en realidad no entienden que es una pequeñita parte de ese estadio de conciencia. Aquí se trata de vencer los apegos mundanos. Y eso es algo bastante difícil para la mayoría de las personas. Pero todo tiene un ciclo y dentro de este ciclo las fases que vamos transitando nos van llevando justamente a poder ir trascendiendo todo esto que se nos presenta. Y aquí aparece la carta de la torre. Nosotros estamos en esta torre construida, en esta zona de confort, donde creemos que todo es maravilloso, donde creemos que tenemos una visión general de todo el mundo desde aquí arriba. Tenemos incluso un aire de superioridad, porque estamos en lo alto de esta torre, ¿bien? Pero de repente viene un rayo y esta torre se destruye. Y aquí nuevamente tenemos que luchar contra el victimismo, porque vamos a elegir cómo caer de esta torre. Puedo elegir caer con los brazos hacia adelante y amortiguar de alguna manera esta caída, o puedo dejarme caer y simplemente que mi cabeza se estalle contra el piso. De esa manera voy a tener la posibilidad de continuar o no con este camino de vida, con este camino evolutivo, voy a tener la posibilidad de seguir avanzando o quedarme en el papel de víctima hasta que pueda salir de ahí y mi estadio de conciencia me lo permita. ¿Bien? Y después de la torre viene la estrella. Siempre después de una crisis hay una esperanza. Siempre después de una crisis puedo conectar con esta idea de que hay una tierra fértil donde yo voy a poder construir algo nuevo, ¿sí? Esa torre fue destruida, no ha quedado nada, ni ropa tiene esta mujer, está desnuda, está completamente expuesta, se siente vulnerable, pero tiene una gran estrella que la guía y tiene una gran estrella que la conecta con la esperanza. ¿Bien? Aparte, ha logrado de alguna manera poder encontrar esa estabilidad emocional que ya la aprendió después de la carta de la muerte con la templanza. Entonces, en este momento ya sabe que puede con esto y piensa seguir adelante. ¿Bien? Y llegamos a la última carta que nos propone esta ley del ritmo, que tiene que ver con la luna. Para poder pasar al siguiente nivel, aparte de poder aprender cómo manejarnos en los momentos de crisis, en los momentos más difíciles, cómo manejar todo lo que tiene que ver con la ostentación, con el ego, con eso de mostrar los logros que tengo hasta el momento, de una manera soberbia a veces, aparte de aprender a soltar, de aprender de los cambios inesperados, de aprender a reaccionar ante esto, ahora me piden que me fije en todo lo oculto que todavía tengo adentro. Y viene otro momento importante en la vida de la persona y en el proceso evolutivo que tiene que ver con la carta de la luna. Acá tenemos cada 28 días la posibilidad de ponernos en contacto con esa sombra, con todo eso que está oculto, con todo eso que por lo general no sale a la luz todos los días, que tiene que ver con nuestro niño interior y que tiene que ver con ir a buscar a ese momento de nuestra vida, a esa niñez, a esa infancia, todo eso que está oculto y que todavía me limita.
Una vez que yo pueda sanar mi niño interior o mi niña interior, voy a poder seguir avanzando al siguiente nivel, que tiene que ver con la ley de causa y efecto. Y acá la ley de causa y efecto me pone en contacto con el sol. Aquí ya llego a un estado de plenitud, ya tengo la capacidad de poder conectar con la felicidad, con el agradecimiento, con todo lo que tiene que ver con esto de recoger los frutos. Recordemos también la idea del sol, ¿no? Esta carta, esa muralla, esto de que aprendí a poner límites saludables en mi vida, ¿sí? Y conecto con la abundancia desde acá, desde esta sabiduría que he logrado. La ley de causa y efecto habla justamente de que todo lo que yo hago tiene su causa y tiene su efecto. Por lo tanto, he logrado, ¿sí?, el efecto que quería porque pude modificar las causas. Y aquí, para poder pasar al siguiente nivel, me voy a tener que poner en contacto con la carta del juicio. Y la carta del juicio tiene que ver con que una vez que aprendo cómo funciona la ley de causa y efecto, me voy a poner en contacto con mi vocación, con mi propósito de vida. Por fin voy a escuchar ese llamado, por fin voy a escuchar ese ángel que viene a despertar estas almas y que las saca de ese encierro, de ese claustro donde creían que tenían una vida, pero en realidad cuando lo encontramos nos damos cuenta que no, que nada de lo que vivimos hasta ese momento fue en realidad lo que queríamos, sino que es esto lo que queremos, es este despertar. Tiene que ver con esa liberación de la conciencia, con encontrar ese destino que viene a cumplir mi alma, con encontrar ese propósito que viene a cumplir mi alma. Y allí justamente es donde recibo este anuncio, que era lo que escribí, lo que esta carta nos pedía, y así llegamos a entender la última ley que tiene que ver con la ley del género, que es justamente este equilibrio que hay entre lo femenino y lo masculino, y cómo funciona el ciclo creativo de la vida. Bien, una vez que entendimos la ley del género y cómo funciona toda la unión de lo femenino y lo masculino, podemos pasar al siguiente nivel, que tiene que ver con la ley de asunción. Luego de aprender cómo funciona el ciclo, ya tengo la conciencia y las habilidades necesarias para poder entender cómo funciona el universo y puede pasar al siguiente nivel, que consiste en asumir lo que me corresponde. Acá quiero detenerme y aclararles de por qué algunos autores comienzan con el mago y terminan con el loco. Porque en realidad es lo mismo, ¿bien? Todo comienza con una idea y termina este ciclo para dar origen a un nuevo ciclo que va a comenzar nuevamente con la carta número 0, que es la carta del loco, que será una nueva idea. Pero como yo ya sé cómo funciona este ciclo, este nuevo ciclo que comience no va a ser un ciclo que voy a sufrirlo de alguna manera, porque ya sé lo que viene por delante. Yo asumo que esto es para mí. Entonces, de repente, si estoy en un ciclo donde quiero materializar una empresa, voy a entender que van a haber momentos difíciles, momentos buenos, momentos malos, ¿sí? Que todos me van a ir llevando a un aprendizaje, a un conocimiento. Por lo tanto, yo me voy a quedar con esta idea de que asumo que esa empresa es mía y voy a confiar en el proceso. Simplemente de eso se trata, de saber que hay un ciclo y que el universo es perfecto. Por lo tanto, no tengo de qué preocuparme, porque todo lo que yo construyo en mi mente lo voy a tener en mi mano. Y de eso se trata la ley del universo. Voy a hacer un recorrido muy chiquito, porque quiero que esto quede bien claro, por todos los arcanos, dando un ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a poner un ejemplo para que puedan tenerlo claro. Entonces, todo comienza acá. Ley del mentalismo. Tengo una idea. De repente digo, bueno, quiero tener una empresa. La verdad es que siento que es momento de ser emprendedora y de repente ponerme una empresa. Entonces me lanzo al vacío con esa idea. Voy a ver en primer lugar cuáles son los recursos que tengo. Bien, entonces me voy a poner en contacto con la ley de la correspondencia. Voy a decir, bueno, como es arriba es abajo, así que
Si yo tengo esta idea arriba, que es la de la empresa, ¿qué tengo abajo para empezar a construir esta empresa? Porque claramente me tengo que poner en acción. Recordemos que la carta del mago es la acción, ¿no? Me pongo en acción para algo. Bien. Entonces, veo qué recursos cuento, y aparte, no dejo de lado, porque yo ya me puse en acción, ya hice todo lo que tenía que hacer, busqué proveedores, busqué ofertas, busqué locales, si tengo que contratar gente, bueno, todo lo tengo controlado. Pero ahora me tengo que poner a ver qué me dice mi intuición. ¿Qué me falta aprender para poder llevar esta empresa adelante? Me pongo en contacto con esta idea de conectar con la intuición y decir, a ver, ¿qué me pasa con esto? ¿Qué siento que tengo que hacer? Y conecto con la sacerdotisa. Luego voy a empezar a agradecer, porque ya mi empresa está materializada en este punto, ¿no? Ya está funcionando. Entonces hay una ley de vibración que hace que yo diga, bueno, gracias porque este negocio está en marcha, vamos a ver cómo fluye, vamos a ver cómo sigue, pero ya está en marcha y eso lo agradezco cada cliente que ha pasado, cada pequeño movimiento que he ido haciendo para avanzar, ¿sí? Es un emprendimiento que está empezando. Entonces me pongo en contacto con la parte, digamos, de planificar, veo cuáles son los impuestos que tengo que pagar, cuánto tengo que pagar por mes a cada empleado, cuánto tengo que pagar por el local, cuánto tendré que invertir en proveedores, cuánto tendré que, etcétera. Bien, todo lo que tiene que ver con lo administrativo, la planificación, a qué horario voy a abrir, a qué horario voy a cerrar, qué días voy a atender, cómo me voy a mover, qué estrategias voy a tomar, ¿sí? Una vez que tengo todo planificado, eso lo suelto, y nuevamente me pongo en contacto con esto de decir, bueno, podría buscar de repente, en esta idea del negocio, alguien que me guíe, ¿no? Podría ser, por ejemplo, un community manager, o alguien que sepa de estas cosas, para que yo pudiera justamente poder progresar y avanzar. Y ahí tengo que tomar la primera decisión, ¿sí? Tengo que tomar la decisión de seguir como venía, o viene mi community manager y de repente me dice, mira, a esta empresa lo que le hace falta es que vos tengas 10 empleados más, por ejemplo. Tengo que soltar ciertas creencias que me limitan de mi pasado, de decir, bueno, para tener una empresa hay que tener dinero, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que pueda llegar a aparecer, la tengo que soltar. Confiar en que tengo ese universo que me guía y dejarme llevar sabiendo que hay una polaridad, ¿sí? Recordemos que esta era la ley de la polaridad, donde yo voy a ir pasando, digamos, de los polos positivos a negativos por momentos, pero la mayor parte del tiempo voy a tratar de ir por el centro, encontrando el equilibrio. Voy a vencer todos mis instintos, ¿sí? Voy a dejar mis miedos atrás, voy a vencer los enojos que me puedan surgir en el camino, y me voy a quedar solo. Probablemente tenga que despedir gente, probablemente tenga que renovar equipo de trabajo, pero antes de eso voy a tener que ponerme en contacto con la soledad. Con decir, bueno, a ver, ¿cómo pongo de nuevo esto en marcha? ¿Cómo pongo luz en este camino? Allí llego a entender la ley del ritmo, ¿sí? Que cada una de esas personas que formaron parte de este proyecto van a cumplir un ciclo conmigo y probablemente después se vayan. Para poder despedir a esos empleados, yo voy a tener que pagarles, voy a tener que indemnizarlos, porque hay leyes que los amparan. Y yo, si tengo valores que están alineados con el universo, voy a hacer el bien. Por lo tanto, me voy a conectar con esto de ser justo, voy a pagar lo que tenga que pagar y voy a seguir adelante. Pero después de esto, que ha sido un cimbronazo para mí, me voy a detener y voy a mirar las cosas desde otro punto de vista. Porque va a ser muy importante poder tener una mirada más amplia de la situación. Ya no puedo cometer los mismos errores que cometí antes. Esto me pone en contacto con un duelo. Hay cosas que destruí, que tuve que soltar. Y tengo que volver a encontrar el propósito de esta empresa. ¿Qué es lo que realmente quería lograr con esta empresa? Allí pueden aparecer tentaciones que tengan que ver, por ejemplo, en este caso, con contratar gente, pero no tenerlos en blanco, por ejemplo, no pagar
al gobierno lo que corresponde por tenerlos de empleados. Cuando aparece esta tentación, yo me dejo llevar y viene un rayo que me destruye todo, porque viene uno de esos empleados y me denuncia. Aquí se me terminó la zona de confort, tengo que hacerme cargo. Nuevamente me quedé sin nada, sin empleados, sin dineros para pagar. Tengo que ver qué es lo que me enseña esta situación. ¿Qué hay oculto detrás de toda esta experiencia? ¿Qué hice mal? ¿Para qué se me presentó esta tentación? ¿Por qué me dejé llevar por esta tentación? ¿Qué me quiere mostrar? ¿Bien? Entiendo cómo funciona la ley de causa y efecto y ahí vuelvo a empezar, construyendo límites saludables con mis empleados para que no me vuelva a pasar lo mismo que me pasó con los primeros, pero tampoco yo pueda llegar a exceder esos límites que me permitió justamente tentarme a tener empleados que no les estaba pagando como correspondía, y recién ahí puedo conectar con esto de, bueno, entender para qué, cuál era el sentido que tenía en la comunidad esta empresa o este emprendimiento que yo tenía. Y recién ahí voy a tener el ciclo cerrado y voy a entender cómo funciona todo. Como pueden ver, estas leyes podemos utilizarlas, sea para una idea pequeña, como por ejemplo esto de un emprendimiento, o sea para la vida en general, o para un propósito de vida. ¿Bien? Entonces, lo más importante que quiero que entiendan es que estas 7 leyes universales rigen estos ciclos, pero que estos ciclos no son un único ciclo de vida, sino que es algo que se repite constantemente, algo que tiene un comienzo y un final, y por otro lado, que entiendan que no es lo único, que después de esto, una vez que ya lo aprendí a hacer, ya puedo asumir que algo es mío y empezar el ciclo de nuevo con una libertad y con una conciencia completamente diferente. ¿Para qué? Para hacer de este ciclo un viaje mucho más liviano. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado entonces con esta clase. Yo espero que les haya gustado. Era un poco lo que habíamos hablado en aquella clase que tuvimos en vivo hace un tiempo y que me habían pedido que se los armara de alguna manera. Así que bueno, aquí está, quedará como un bonus para nuestro curso de Tarot Rider. Y yo deseo, la verdad, haberles puesto un poco de claridad sobre todo lo que tiene que ver con las leyes universales, de las que tanto se habla en este momento, ¿sí? Y poder entender cómo funcionan realmente y a dónde nos llevan, ¿bien? Y entender que eso de la ley de atracción no es lo único, sino que hay más. Entonces, atrevernos a mirar un poquito más allá y atrevernos a entender que nada en la vida es permanente, que somos parte de un ciclo y que ese ciclo tenemos que básicamente entenderlo para poderlo vivir de la mejor manera. Así que bueno, les mando un beso enorme, muchas gracias por estar del otro lado, como les digo siempre, y nos vemos en la próxima clase.